Y seguimos recorriendo en el privilegio de dar historias de vida y sobre todo un mensaje para concientizar sobre la donación de órganos pediátricos. La semana pasada la tuvimos a la mamá de León, a Noleña Gafuri, hablando justamente de este tema y también siendo parte de Familias en Acción. Hoy la tenemos a Agustina Testa, la mamá de Felipe. Creo que la tenemos en línea. Agustina, Ezequiel Sili te saluda, ¿cómo estás? Ezequiel, buenas tardes, ¿cómo te va? Sí, como bien dijiste, mi nombre es Agustina. Primeramente quería agradecerte el espacio, junto con Noé y Familias en Acción, totalmente desagradecidos porque donde nos llamen vamos a ir a visibilizar la importancia de la donación de órganos pediátricos. Justamente en el día de hoy el papá de Felipe no puede estar por cuestiones laborales, pero me encuentro con mi papá, el abuelo de Felipe. Qué bueno, qué bueno. Bueno, le mandamos muchos saludos y, bueno, el otro día hablábamos con Noé, con su historia de vida, obviamente, con un pasaje de mucha angustia, de mucho sufrimiento, pero con un final feliz. Contanos tu historia. Y creo que tu historia tiene que ver mucho con el para qué estás hoy con esta misión de seguir llevando adelante la concientización sobre la donación de órganos pediátricos, ¿no? Sí, bueno, Felipe hoy no se encuentra entre nosotros. Felipe falleció en el 2023, el 9 de agosto. Principalmente voy a comenzar a contar desde la panza. Sí. En la semana 12, normalmente a las mamás nos realizan una ecografía, la translucencia nucal. En ella salió el diagnóstico de Felipe, llamado gastrosquisis. Quiere decir que no se le termina de formar la pared abdominal al bebé y se le hace un orificio al lado del ombligo. Pueden salir los intestinos u otros órganos. Lo que sucedió, le salieron los intestinos a Felipe. Llevé el embarazo con una obstetra de alto riesgo, o al menos era lo que pensaba. Hacía estudios, pero quizás no tan frecuente como debería ser un embarazo de alto riesgo. Uh-huh. Fue así que, bueno, llevé el embarazo como pude, me dolía mucho la espalda y no sabía que era contracciones, hasta que el 23 de abril del 2022, mi papá me regala una ecografía de 5D, en la cual asisto con mi hermana, la madrina de Felipe, y la ecógrafo fueron esas palabras claves que no me olvido más, y me miró y me dijo: mamá, el bebé tiene un poquito el abdomen distendido y consúltelo con su obstetra. Me fui, mi hermana me dice: mandale a tu obstetra, y yo la verdad que estaba, no sé si enojada, pero cansada de las malas noticias. Y ya estábamos planeando el baby shower, en el cual no pudimos hacer porque Felipe se adelantó. Eso fue un 23 de abril. El 24 estaba con dolores, pero estable. Es así que a las 18 horas rompo bolsa. Nosotros somos de Quilmes, uh-huh, y Felipe tenía que nacer sí o sí en el sanatorio Tamendi, porque todo el equipo médico de neonatología sabía de su existencia y de la patología. Sí. Ese día no me olvido más, jugaba River Boca y la autopista colapsada. Imposible llegar rápido, claro. Total, y había que llegar al sanatorio Tamendi. Es así como mi papá, mi hermana y el papá de Felipe me cargan en el auto y bueno, vamos, hay que llegar. Uh-huh. Llegamos al sanatorio Tamendi, enseguida ponen a monitorear a Felipe y él ya estaba con taquicardia. La obstetra de guardia me mira y me dice: hay que llamar a tu obstetra. Felipe nace hoy. Y yo la miro y digo: no, pero ¿cómo va a nacer hoy? Mi hijo no tiene que nacer hoy. Sí, mamá, tiene que nacer hoy. Yo, mamá primeriza. Bueno, fueron pasando las horas, me pasaban medicación para mejorar lo neurológico y los pulmones de Felipe, hasta que me prepararon y 2:47 de la mañana nace Felipe. Uh-huh. Cuando nace Felipe, quien me acompañó en el quirófano fue mi papá, porque
yo digo, era todo como una película de terror, no fue ese embarazo, como decir, mi primer embarazo, que no me lo olvido, no me lo olvido porque fue lindo, pero a la vez fue duro como primera mamá. Pero claro. Lo escuché llorar y mi papá me dice, ay, ahí nació, y la obstetra, ay, Feli, qué lindo que es. Y Felipe nació, pero a mí no me lo pusieron en el pecho, se lo llevan al aneo, me lo traen a los 5 minutos, yo no podía hablar porque ya me estaban cosiendo. Sí. Y le hago con la mano las señas como estaba y me dice más o menos. Me trasladan a mí a la pieza, es así que entra un médico y pide hablar con Matías, el papá de Felipe, y mi papá. Se fueron y volvieron al rato. Y uno conoce a las personas. Y no me olvido más, mi papá se acerca a la cama y me dice, todo va a estar bien. Y yo no, hay algo acá que no está bien. Yo sabía el diagnóstico de mi hijo. Bueno, pasaban las horas, me levanté a las 6 de la mañana y fui al aneo. Lo encontré a Felipe intubado, conectado a la nutrición parenteral, que es la nutrición parenteral para que sepan, es una alimentación endovenosa. Sí. Porque no le podía dar la teta como cualquier mamá lo hace. Sucedió que rompí bolsa porque Felipe hacía días que no venía comiendo y el orificio que te comenté al principio se había cerrado. Y cuando se cerró quedaron los intestinos afuera. Entonces, ¿qué pasó? Se necrosó. Claro. Y tuvieron que sacar esa cantidad de intestinos. Parte que estaba bueno, pasaron los meses, se cumplieron los 2 meses a todo esto, infección de catéter, complicaciones, intubación, extubación, hasta que me dijeron los neonatólogos, mamá, acá ya no tenemos para hacer más nada. Felipe necesita un trasplante. Y yo, como un trasplante, mi hijo, pero ¿en qué momento se fue todo de las manos? ¿A dónde vamos? ¿Favaloro o Italiano? Y uno por nombre, bueno, vamos a Favaloro. Llegamos a Favaloro, a todo esto, Felipe ya tenía 2 meses y medio. Yo nunca había estado sola con Felipe. Claro, siempre estuvo en neo. Claro, vos no habías tenido el contacto físico que tiene la mamá con su hijo. Total. Llego a Favaloro, bueno, mamá, quédate. La mamá se interna con el hijo y yo no le podía dar la teta, me tenía que sacar. ¿Y cómo lo calmo si tiene hambre mi hijo? Y no le puedo dar de comer porque tiene intestino corto y todo lo que come lo defeca. Bueno, nada, fue acostumbramiento y obviamente que cansador. Me imagino. Pero creo que si hay algo que Felipe me enseñó en esta vida es a luchar. Bueno, se cumplieron los 2 meses, nos fuimos a Favaloro, tratamiento de acá, tratamiento de allá, comenzaron a hacer los estudios para el ingreso a la lista de espera de Incucay. Sí. Felipe ingresa a lista de espera para un trasplante de intestino e hígado. Hígado consecuencia de la nutrición parenteral que él la requirió desde que nació, básicamente, porque era lo que le permitía nutrirse, porque como intestino no tenía, y era endovenosa. Bueno, ese momento de desesperación, un día en la habitación estábamos con el papá de Felipe y mi hermana y dijimos, vamos a hacer un Instagram, porque no se habla de la donación y el médico... cuando nos llama para decirnos que va a ingresar Felipe, fue muy crudo, me dijo, y es lo más probable que Felipe no llegue a trasplante, porque acá no hay donantes pediátricos. Y yo lo miré, sí o sí, yo no entendía de lo que me estaba diciendo. Perdóname que te vaya preguntando, sí o sí, en el caso, porque en el caso de Noé, en el trasplante se lo pudo dar ella porque no importaba el tamaño. En este caso sí había un tema de tamaño y necesitaba sí o sí ser pediátrico la donación. Es así. Okay. Lo que le favoreció a Noé, que el riñón se puede donar en vida. Esto como primera instancia. Claro. Y el intestino, si bien el hígado también se puede donar en vida, el intestino requiere de un cadavérico y aparte tiene que ser del tamaño de su abdomen. Vos pensás que Felipe tenía, ponele 3 meses, pero su contextura era de un bebé de 2 meses. Exacto. Por todo lo que había transitado. Totalmente. Bueno,
La verdad que cuando el cirujano de trasplante me decía que mi hijo no iba a llegar, yo, viste, como me está hablando a mí, pero yo estaba ida. Hicimos el Instagram, lo encontramos a Noé, encontramos a muchas mamás más atravesadas por esta circunstancia, quizás no todas esperando el mismo órgano, pero sí conectadas a esta realidad que nos atraviesa. Bueno, hicimos la campaña, cada uno por su lado. Mientras tanto, Felipe con internaciones, hasta que un día Felipe tenía ostomías, no la ostomía convencional que nosotros solemos ver o estamos acostumbrados, esa la del ano contra natura. Él tenía una ostomía no convencional, consecuencia en su intestino ultra corto. Tenía una sonda dirigida hacia el intestino, o sea, y esa curación tuve que aprender a hacérsela yo porque no podíamos vivir internados, teníamos que irnos a casa. Qué bárbaro. Y necesitaba una alimentación todo el día, solamente se desconectaba 3 horas, y a veces no 3 horas, hacíamos 2 horas porque hacía hipoglucemia. Y mientras tanto, la espera para ver si había algún operativo para el trasplante. Sí, nosotros al menos no tuvimos ningún llamado que Felipe participara en ningún operativo. Ajá. Esa es la realidad. Pero porque no hay donantes pediátricos acá en Argentina, eso pasa. El fin de el Instagram fue, bueno, concienticemos desde nuestro lado, o sea, viralicemos la historia de Felipe y contactemos con otras familias que estén pasando por lo mismo y hagamos ruido. En ese momento, te soy sincera, yo le decía a mi hermana, pero vos querés que yo haga una campaña, se me está muriendo mi hijo, ¿cómo querés que haga? Y la verdad que el sostén de mi familia fue fundamental. Bueno, no, en el momento que vos cuidás a Felipe, nosotros publicamos, vos hacés esto, vos encargate de Felipe y yo, y distribuirnos tareas, porque era un caos. La espera es un caos, porque durante la espera, que desespera, los niños atraviesan infecciones, intubación, extubación, bronquitis, el invierno, bueno... Van perdiendo calidad de vida también, ¿no? Vos vas viendo cómo se va empeorando la situación. Total, mi casa era una clínica, o sea, tenía una persona al principio que lo conectaba y lo desconectaba de la parenteral a Felipe, después venía la estimuladora, después venía la fonoaudióloga y después... Y era como todo el tiempo gente, hasta que, bueno, uno como mamá, me capacité para hacerlo yo, o sea, para conectarlo, porque el catéter de él era semi-implantable y que no se infecte ese catéter porque ya no hay más accesos vasculares, porque de tan pequeño tener que pincharlo ya no había más venas. Total. Bueno, es así que alzamos la concientización, conocimos a Noé. En agosto del 2023, un mes antes, en julio, a Felipe le agarra la bronquitis y nos tuvimos que internar. No en fundación, sino en otra institución, porque fundación no había lugar. Felipe comenzó un deterioro bastante grande y no sabían, o sea, de manera tal que ya los médicos decían, yo no sé qué hacer. Nos trasladamos a Favaloro con derivación, no te quiero mentir, era agosto 5 de agosto del 2023. Sí. Nos trasladaron, Felipe parecía que había remontado, estaba bien, viste, o decía, bueno, bien. Hasta que un día viene una médica y me mira, estábamos en la habitación, y me mira y me dice, Agustina, ya no hay más nada para hacer. Y yo la miro y le digo, ¿qué me estás diciendo? Wow. No hay más nada para hacer con mi hijo. ¿Qué va? Estoy diciendo que se querés que se me muera en mis manos. Dice, Agustina, quería decirte que los riñones de Felipe dejaron de funcionar. Comenzó a ser una falla muy orgánica. Comenzaron a dejar de cumplir la función todos los otros órganos que lo mantenían en vida, por decirlo de alguna manera. Y yo estaba ahí, viste, ya vivía, era mi casa, Favaloro, yo me bañaba ahí, comía ahí, todo ahí. Y no sabés qué hacer en ese momento, y aparte durante ese transcurso
uno ve que se siguen siendo niños, porque decís, no, y si es mi hijo, y sí, te puede tocar, o sea, claro. no mires al costado. Bueno, ese día fue mi familia, la familia del padre de Felipe, se despidieron de Felipe, y ese día lo trasladaron a... Felipe no estaba en sala y estaba con una bigotera de alto flujo nada más. Lo trasladan a terapia intensiva, lo intuban, y yo como mamá, o sea, yo pedí que mi hijo se vaya como un campeón, como él se lo merecía, o sea, sin sufrir, porque ya era todo sufrimiento. Sí. Yo no quería estar boca mío, quería estar boca abajo, viste, era todo. Sí. Y no me olvido más, ese 8 de agosto entré a las 9 de la noche a la terapia intensiva y me decían los médicos, es prolongar la agonía, intubarlo, vos lo vas a intubar porque mi hijo se merece irse como un campeón, o sea, como él la luchó todo este año y medio. Y dije, Felipe, vos no tenés que hacer más nada en este mundo con el alma hecha pedazos, o sea, jamás una madre, creo, está preparada para despedir un hijo. Por supuesto, ni que hablar. Y bueno, nosotros en ese momento estábamos viviendo en Capital por una cuestión de cercanía en las instituciones que Felipe tenía que ser atendido. Y nos fuimos. A las 6 de la mañana yo ya no aguantaba a nadie, ¿viste? Estaba acostada, ya me estoy levantando y me suena el celular. Bueno, la noticia que no quería escuchar. Sí. Yo quería un milagro. Bueno, nada, que Felipe, su corazón había parado. No me preguntes cómo llegué a Fundación Favaloro o cómo crucé calle Belgrano, no me preguntes. Y bueno, en ese momento tuve que tomar fuerzas y despedirme de mi hijo, y bueno, todo el administrativo lo hizo mi padre. No, me imagino el horror, pero quiero, porque nos quedan los últimos 8 minutos y quiero a partir de ahí, Agustina, sé, y ha sido muy gráfica con todo el sufrimiento y todo el calvario y el camino y la lucha que recorriste con tu hijo. Ahora, ¿qué pasa? ¿En la Argentina pasa algo particular con el tema de la donación de órganos pediátricos o en todas partes del mundo es exactamente igual? Hay un tema de la no decisión, ¿cuál es el por qué no hay lo suficiente o por qué es la ley natural? Perdón que te pregunte de esa manera porque uno desconoce totalmente cómo es digamos, empezamos a estar más familiarizados con lo que son las listas, también por lo que hablamos con Noé y con otra gente, pero en este caso, ¿de qué manera podemos ayudar desde los medios o como sociedad para poder divulgar la importancia que tiene la donación de órganos pediátricos? Bueno, nosotros tenemos una ley madre, la ley Justina, sí, la 27.447, sí, que dice que somos todos donantes, pero somos mayores de 18 años. Sí. O sea, si hay pediátricos, la toma de decisión la hace el tutor. Claro. ¿No? Y para viralizar, o sea, para promover y visibilizar, creo, los medios es fundamental, bueno, esto de llamar a las madres y contar la realidad que uno atraviesa día a día, y que es verdad que hay niños que se siguen yendo, las terapias intensivas siguen existiendo, pediátricas, lo que pasa que quizá la razón en la desesperación de esos padres por la partida de su hijo, de su nieto, evidentemente no toman la decisión de decir, bueno, donemos, pasa por ese lado fundamentalmente. No, totalmente, que pasa por ese lado, y nosotros, o sea, alzamos una campaña, pero también somos conscientes que no creemos que sea el momento adecuado, en el momento que tu hijo se te está yendo y que venga un médico terapista y te diga, ¿quiere donar sus órganos? Y en ese momento es lo más probable que te diga que no, pero porque no de egoísta, es porque tengo un dolor que no lo aguanto más. Totalmente. Habría que cambiar ese momento, ¿no? La decisión habría que tomarla en otro momento anterior, seguramente, ¿no? Totalmente, o sea, nosotros nos juntamos junto con Familias en Acción en el Senado y planteábamos esto, bueno, buscar otras estrategias, como por ejemplo, el momento que vas a anotar a tu hijo, en ese momento de felicidad que le vas a elegir el nombre, le vas a poner el apellido con tu marido, bueno, en ese momento decir, el día de mañana si le pasa algo a Felipe, ¿querés donar sus órganos? Sí. Clarísimo. Bueno, y
Sí, bueno, y para ser receptor, bueno, si querés que tu hijo reciba el órgano el día de mañana, que si lo llega a necesitar, que ojalá que no, buenísimo, pero si si te llega a pasar de otra manera, o sea... Me está llegando un derecho a vida. Eso, mi papá está acá y él, o sea, ¿cómo te puedo decir? Cuando te pasa esto, ahí realmente te pones los pantalones y pensás de otra manera, porque pero yo claro, te digo, o sea, claro, a mí me preguntabas hace 7 años atrás y yo te miraba de otra manera. Pero claro, y ahora te firmo donde sea. No, totalmente, por eso la verdad que uno de alguna manera le estamos dando ese espacio porque tenemos que de alguna manera concientizar. Hay que llegar a los legisladores, que son también aquellos que tienen que empujar ese cambio, pero me parece por eso está buenísimo que lo expliques y que hay algo racional y razonable para poder llegar a esa decisión que decís vos. Cuando uno está en un estado tan mal de nerviosismo, en ese momento seguramente va a decir que no, pero en otro momento, si uno está más tranquilo, y puede que sea ese momento en el cual tiene que decidir, vas a salvar muchísimas vidas, porque estaba hablando, cuando hablamos el otro día con Noah, y que la lista siempre, digamos, hay un montón de chicos esperando, y que algunos tienen la suerte, pero otros quedan en el camino, ¿no? Y que tenemos que tratar de cambiar eso, de que no quede nadie en el camino, que todos tengan esa posibilidad de poder mejorar, cambiar su vida y poder tener una vida mejor. Por eso te preguntaba, desde este punto, bueno, nosotros tratamos de divulgar, ustedes, ¿por qué no das, si recordás por favor, Familias en Acción, de qué manera se pueden informar o de qué manera se pueden comunicar con ustedes? Bueno, si quieren seguirnos por el Instagram de Felipe, es todo.por.feli, y de Familias en Acción es familiasenaccion.org. Perfecto. Yo quería dejarte te voy a dejar el cierre a vos para que le hables a todos los que están escuchando, ya sea en vivo como los que están escuchando o lo van a estar escuchando posteriormente, que hablarle a ellos, hablarle para que todos, desde cada uno de sus lugares, nosotros acá de la radio, pero cada uno de los que está escuchando en el lugar donde esté, de qué manera puede ayudar para que esto sea un tema que esté en boca de todos. Bueno, desde mi lugar te voy a agradecer y le voy a dejar la palabra a mi papá acá, que está muy ansioso. Perfecto. Y lo único que le puedo decir que donar órganos pediátricos salva vidas y familias enteras. Gracias por el espacio, te dejo con mi papá. Gracias. Mi nombre es José Luis. Gracias a vos, Agustina, un beso grande. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, José Luis, ¿cómo te va? Ezequiel te habla. ¿Cómo andás, Ezequiel? Muy bien, contanos para cerrar, porque nos quedan los últimos 2 minutos y quiero aprovechar tu testimonio y tus palabras para que todos puedan escucharte y, como le decía recién a Agustina, que cada uno, este tema se transforme en un tema de hablar en cada lugar, en cada trabajo, en cada lugar donde uno esté, para que esté en boca de todos y a partir de eso podamos empujar para ver qué cambios se pueden lograr y que cada vez pueda haber mejor y más donación de órganos pediátricos. El tema es concientizar, hablar de los colegios. De hecho, hay una ley que dice que hay que hablar en los trabajos, con tus amigos. Yo no le deseo a nadie estar en el cuero de una familia que está esperando esa llamada del INCUCAI. Hoy hay 200 chicos en lista de espera, por una ley que no se puede modificar por la patria potestad compartida. Entonces, lo que decía Agustina, de hablar cuando vas a anotar a tu hijo que estás contento, que estás feliz. Perfecto. Preguntarle, ¿querés ser donante? Sí. Entonces es dura la ley. Le estás dando la posibilidad a tu hijo que el día de mañana necesite un órgano, ¿me entendés? Sí. Sea receptor también. Totalmente. ¿Por qué? Mi lema es: nunca sabés de qué lado de la vereda vas a estar. Exactamente, tal cual, perfecto. Esto nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento, ya sea como papá, como tíos, como abuelo, como lo que sea. Así que... Yo tengo un caso de un nene que estaba 3 años en Salta jugando, se resfrió y empezó con una cardiopatía, lo tuvieron que traer a Buenos Aires. Totalmente. Pero hay que modificar un montón de cosas, porque esa mamá que se viene a Buenos Aires viene sola. Sí, claro. Sí. Las obras sociales te las hacen difícil. Sí, claro, esa es otra lucha también, claro. En la misma ley quiero que a los padres, los niños, los trasladen a Buenos Aires y que al padre
lo dejen 90 días organizarse con su mujer y su hijo en Buenos Aires, en una nueva ciudad, porque a vos no te sirve tener a un papá trabajando en Salta como una máquina, porque está pensando en su mujer y en su hijo que están solos en Buenos Aires. Totalmente. Es muy fácil, no es difícil, es el momento. Y Mirema, en esta casa y en esta familia, cuando hablamos de donación pediátrica, que yo lo hago constantemente, donde me dan el lugar, lo hablo. Sí. Nunca sabés de qué lado de la vereda vas a estar. Hablemos de donación pediátrica, es regalar vida, es un acto de amor inconmensurable, te llena el alma, saber que el corazón de tu hijo está viviendo en otra persona. Vos sabés que directa o indirectamente un chico puede salvar a más de 10 personas. Sí, claro. Me sacan del aire, te agradezco muchísimo, la verdad que vamos a seguir destinando, seguramente no me voy a poner en contacto contigo porque me gustaría tener una charla también y que empieces y que podamos seguir hablando de este tema y ponerlo arriba de la mesa todo el tiempo. Mil gracias. A tus órdenes, como dijo Agustina, estamos para ir a donde nos inviten. Te mando un abrazo gigante y estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Abrazo grande. Nos